Muy bien, continuando la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Martín Lema. Gracias, presidente. Presidente, yo no voy a hacer ningún tipo de comentario conceptual acerca del tema de fondo, del tema técnico, porque no es un área que he estudiado ni que me he dedicado, por lo tanto consideraría un atrevimiento meterme a opinar sobre el tema de fondo. Tengo grandes compañeros que trabajan en esa comisión, que lo hacen muy bien y en ese aspecto me representan todos los términos expresados en la jornada de hoy. Quiero destacar lo que ha sido una notable intervención de la diputada Graciela Bianchi, trayendo un tema que hasta hace unos meses atrás generaba discusiones y diferencias dentro del propio Frente Amplio. Por eso, en algunos momentos de la jornada, cuando se hacía o se establecía cierto murmullo, yo leí algunas declaraciones públicas del legislador del Frente Amplio sobre la propia ministra de Educación y me llamaba la atención el motivo del murmullo, cuando públicamente, ni siquiera en este recinto, habían contestado en forma negativa algunas expresiones públicas realizadas por la ministra de Educación. Y yo creo que ha sido una excelente intervención, porque en medio de los números, en medio de las estadísticas, en medio de muchas veces el autobombo que se da en estas instancias, yo esperaba encontrarme con otra cosa. Porque yo no solamente esperaba de un plano de la sensibilidad, como es el plano educativo, solamente la presentación de estadísticas que a su vez en la mayor cantidad del tiempo fueron procediendo a través de la lectura. Yo esperaba un poco de afecto y corazón del tema que estamos hablando. Y acá la diputada Graciela Bianchi, cuando planteó el tema, a su estilo, a su forma, lo planteó corazón abierto. Lo planteó recurriendo a documentos, respaldando las afirmaciones que establecía, pero hablando con el corazón, porque siente la vocación de lo que es la figura docente. Y cuando se le daba la palabra a las autoridades de la educación, dando lectura a un guión preestablecido, sin saber lo que se les iba a preguntar a lo largo de esta interpelación, me pareció, es una apreciación personal, pero así lo siento, que le faltó el contenido afectivo, el contenido emocional y ese corazón que sí supo transmitir la diputada Graciela Bianchi. No lo noté en las autoridades de la educación. Noté como que se respondió de una forma robótica, como que se respondió de una forma muy fría, y noté que se respondió totalmente alejado de lo que puede ser una realidad que lamentablemente quienes terminan siendo los que pagan los platos rotos son los alumnos. Pero a su vez, en un momento yo escuchaba que se decía cuáles son las preguntas. Lo que pasa es que es muy difícil hacer preguntas concretas. En medio de tantas contradicciones, es muy difícil. ¿Qué se puede llegar a preguntar? Acá se quiere las respuestas concretas acerca de una conducción, porque el éxito de una educación viene de la cabeza y de cómo se ejerce la autoridad y cómo se ejercen las distintas políticas desde el rol de la ministra. Y ustedes fíjense, señor presidente, que si a los días de asumir el nuevo gobierno, la propia ministra de Educación y Cultura salió a decir que lo que estaba en un texto electoral no se podía llegar a cumplir, que hoy se venga y se proceda a dar una lectura, ¿cuáles son las garantías de que eso se pueda llegar a cumplir? Entonces yo creo que con acierto la diputada Graciela Bianchi decía, muchachos, denos medidas concretas acerca de las medidas para poder llegar a conducir lo que en un texto puede sonar muy lindo, pero si eso no se traduce en la realidad, termina siendo un cumplido en vez de cumplir con quienes deben ser destinatarios de una calidad de educación. Y a su vez repasaba, y por eso decía que me llamaba la atención cómo cuando en algunos pasajes se expresaba la diputada Graciela Bianchi, yo acá tengo declaraciones, por ejemplo, de un diputado del Frente Amplio, que decía, pobre todos los muchachos, si esa es la expresión de la conducción política que tiene la educación. Lo decía un diputado del Frente Amplio públicamente. No estoy hablando acerca del recinto porque acá prima la mayoría parlamentaria por encima
de lo sustancial y el deber ser. Nosotros, el Partido Nacional, viene acá a hablar del deber ser y a querer ejecutar ese deber ser. Por lo tanto, lo que decimos públicamente, lo decimos en este recinto institucional para el cual nos eligieron. Otras expresiones de otro legislador del Frente Amplio decían no aportan nada las declaraciones de la ministra, y así puedo seguir recurriendo a las propias afirmaciones de representantes del Frente Amplio que cuestionaron esta conducción. Y yo, como legislador, pero sobre todo como ciudadano, también cuestiono un montón de aspectos con que la ministra ha llevado a cabo la conducción. Y creo que si se le va a exigir a los docentes de nuestro país, nosotros los gobernantes con mayores responsabilidades tenemos que ser los que más prediquen con el ejemplo de la educación. Hoy se hablaba del senador Mujica. Yo preferiría menos títulos internacionales y más educación en nuestro país. Porque los mismos que estaban planteando un debate serio son los mismos que cuando Mujica recurría a los agravios, a las malas palabras y a los descalificativos los aplaudían. Y ahí también Mujica precisa un maestro cerca que le tire las orejas y le diga, senador, no se dicen malas palabras. Por otro lado, las descalificaciones que tuvo el maestro Mir, a quien no conozco, pero me di cuenta de su don de gente con la respuesta que le dio a la ministra cuando le dijo, dejemos el terreno de agravios y discutamos lo que tenemos que discutir, que es la dirección en educación. Me demostró que tiene nivel y que tiene ese don de gente que se precisa para llevar a cabo responsabilidades de estas características. Pero cuando la ministra hace esas expresiones descalificando a los maestros, obviamente que no solamente está descalificando al maestro Mir, está descalificando a todos los docentes. En lo personal, mi madre maestra, mi hermana maestra, siento orgullo en la familia que me crié peleándola con muchos maestros alrededor. Siento mucho orgullo con todos los maestros que pasaron a lo largo de mi vida, esas maestras que con mucho amor y con mucho corazón me transmitieron no solo una educación que se aparece en la gráfica, sino los valores, esos valores tan lindos que tienen la perpetuidad de llevarlos a lo largo de todo nuestro desempeño, en este caso como legisladores, pero como decía recién como ciudadanos. Y ese tipo de agravios no son propios de una ministra de Educación. Y yo creo que cuando la diputada Graciela Bianchi, de buena fe, le dice, díganos las medidas concretas, también le está hablando de las medidas concretas con respecto a la conducción de un ministro de Educación que si no empieza a ser respetado por la propia ministra, obviamente que no hay política, ni texto, ni estadística que pueda llegar a prosperar. Por eso, señor presidente, aprovechando esta instancia que generó con mucho corazón y con mucho afecto y con mucha sabiduría, porque muchas de las afirmaciones, yo la veía acá, la diputada Graciela Bianchi, estaban totalmente documentadas. Yo en esta instancia que ha generado la diputada Graciela Bianchi y aportando al debate y aportando al futuro, me voy a tomar el atrevimiento de sugerirle a la ministra que no recurra a la descalificación cuando quiere quedar un mensaje, que no recurra al agravio cuando quiere excusarse de una decisión política y que quienes queremos o pretendemos ejercer esta función tan noble y tan vocacional, tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que tener altura y tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, a veces minimizando las virtudes y siempre afrontando los errores y los defectos como debe ser una persona que está decidido en un ámbito ir para adelante e ir para adelante con valentía. Yo terminé, presidente, le cedo una interrupción que me la está pidiendo al diputado Laizola. Puede interrumpir, diputado.